Muy buenas noches para todos los compañeros, para toda la gente que nos llega a acompañar el día de hoy en la transmisión de este tema tan interesante que se titula La vida y el nivel del ser. ¿Sí? Esta es la conferencia número 24 del temario de la fase A. Y bueno, vamos a profundizar y conocer en realidad qué hay más allá de nuestra propia vida. ¿Sí? Vamos a descubrir, digamos, un objetivo que hay más allá de todo lo que nos sujeta, digamos, a este mundo material, a todos los conceptos e ideas que tenemos sobre la misma vida. Sí, también vamos a conocer sobre parte de nuestra psicología, de nosotros mismos, quiénes somos, qué hay más allá de esas formas de ser, cómo podemos cambiarlas, cómo transformar igual nuestra propia vida a través de los niveles del ser, ¿sí? Y bueno, vamos a ir iniciando con el estudio del día de hoy. Y bueno, el objetivo es como tal aprender a transformar nuestra propia vida, ¿sí? Transformar nuestros niveles de ser. Como les decía, pues bueno, muchos de nosotros estamos, digamos, en ciertos estancamientos, ciertos estados psicológicos, eh, bajo ciertas circunstancias, podríamos decir que en cierto punto pues nos están bueno, nos están haciendo obstáculo, digamos, para vivir, digamos, tranquilamente, para tener un equilibrio en nuestra vida. ¿Sí? Muchos de nosotros buscamos esa anhelada felicidad, esa paz, y pues bueno, muchas veces no hallamos cómo encontrarla. ¿Sí? Buscamos por un lado, buscamos por otro, pero la realidad es que nunca logramos eh, encontrar esa verdadera paz o esa felicidad tan anhelada que muchas veces buscamos en el exterior, ¿sí? Y bueno, para empezar con este tema es importante que entiendamos esa parte. Y bueno, cada uno de nosotros tiene que empezar por hacer una reflexión sobre su propia vida. Ciertamente todos nosotros, algunos de nosotros hemos logrado llegar a cumplir esas metas, esos objetivos que digamos, pues en cierto punto de nuestra vida nos hemos planteado, ¿no?
Muchos de nosotros nos hemos planteado a lo mejor pues terminar una carrera universitaria, tener un mejor trabajo, tener pues una vida económica equilibrada, tener una buena pareja, tener nuestra familia unida, pero pues realmente si ustedes se dan cuenta llega el punto en que seguimos experimentando un vacío, sí, seguimos experimentando un vacío y llega el punto donde pues empezamos a sentir que algo falta, ¿sí? Puede que económicamente estemos bien, que tengamos incluso salud, que tengamos la esposa, el esposo que siempre quisimos, pues la familia, los bienes materiales que siempre anhelamos los tenemos, pero en cierto modo siempre hay algo que falta, ¿sí? Puede que tengamos hasta todos los hijos que quisimos, los tenemos, pero bueno, siempre hay como una sensación como de vacío, como que algo falta, ¿sí? Como que algo le hace falta a nuestra vida para sentirnos en total plenitud. Y cuando nosotros llegamos, digamos, a ese punto, ¿sí? Es donde surgen estas incógnitas en cada una de las personas. ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Quién en realidad somos? Sabemos que pues tenemos un nombre, tenemos una profesión, un estudio, que somos de determinado lugar, pero realmente ¿qué hay más allá? ¿Sí? ¿De dónde vengo? Realmente vengo, eh, pues, digamos, de algo más allá, de una existencia, digamos, de los cielos o para dónde voy. Sí, es algo que muchas personas a cierto punto se llegan a plantear, ¿para dónde voy? Es cierto que al morir uno va al cielo, es cierto que pues, uno al morir va al infierno, ¿sí? Es cierto que al morir pues hasta ahí se termina todo, realmente eso es lo que sucede. ¿Para qué y por qué vivimos? ¿Sí? Esta pregunta, por ejemplo, se la plantean muchas personas que viven, digamos, como en la vida mecánica, en la materialidad, donde pues están, digamos, como pues robóticamente programados para trabajar. Si solamente pues el estar en ese tipo de situación, muchas personas se dicen a sí mismos, por esto vivo, ¿sí? Solamente para trabajar, no hay algo más allá, más trascendental que alcanzar. ¿Cuál es el verdadero objetivo de mi existencia? ¿Sí? Esta es una pregunta que muchas personas se llegan a hacer cuando, bien les decía, hay personas que llegan a alcanzar todos los éxitos que alguna vez anhelaron, incluso hasta más, ¿sí? Y realmente pues se plantean a sí mismos, ¿cuál es el verdadero objetivo de mi existencia? ¿Solo eran cosas materiales? ¿Solo era la familia? ¿O realmente hay algo más? ¿Sí? Y bueno, todas estas son preguntas incógnitas que en cierto momento de nuestra existencia nos llegamos a realizar, cada uno de nosotros, ¿sí? Y pues realmente nosotros, pues al tener nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, pues cualquier persona puede definirnos realmente lo que pues es la vida o lo que representa la vida en nuestra propia existencia, ¿sí? Muchas personas pues la vida la pueden interpretar como pues una oportunidad para sobresalir, para hacer riquezas materiales, para tener una buena familia, una vida exitosa. Para otros sería pues solamente vivir en paz, en equilibrio. Y bueno, pues para cada persona la vida tiene un concepto, una idea diferente. Para otros es vivir totalmente en desequilibrio, bajo excesos, ¿sí? Porque pues la vida es una, entre comillas, como muchas veces lo expresan. Y hay personas que pues se la viven desde ese punto de vista, ¿sí? Pero realmente tenemos un objetivo más allá de. Pero la realidad es que no sabemos qué hay más allá, ¿sí? Y lo más triste es que no sabemos que no sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues por nuestros propios conceptos que nosotros tenemos, pues siempre pensamos equivocadamente que tenemos la razón, ¿sí? Pero la realidad es que no, ¿sí? No sabemos la realidad de nuestra propia existencia, qué hay más allá, cuál es el verdadero objetivo trascendental que tenemos cada uno de nosotros, pero pues aún así nosotros estamos seguros de que lo sabemos todo, aunque la realidad, les repito, no es así. Desconocemos sobre las leyes de la naturaleza, desconocemos el por qué vivimos o pasamos determinadas circunstancias en nuestra vida, desconocemos el porqué del sufrimiento,
¿sí? Desconocemos que hay más allá de la vida, de la muerte, y bueno, todo esto totalmente pues no la pasamos, digamos que ignorándolo, y pues bueno, podríamos decirlo que pues somos unas personas que en cierto punto pues vivimos bajo una ignorancia, ¿sí? Porque tenemos muchos conceptos sobre la vida, ¿sí? Tenemos muchas ideas, pero realmente algo más trascendental no tenemos, digamos, en comprensión, ¿sí? Realmente pues ignoramos también el secreto de nuestras propias tragedias, ¿sí? Cada tragedia en nuestra vida tiene o deja algo para aprender en nuestra propia existencia, ¿sí? Pero como les decía, bajo nuestra propia ignorancia, como no conocemos esas leyes de la naturaleza, desconocemos nuestra propia vida, nuestro propio destino, pues terminamos sumidos en la total depresión, en la total angustia, en la total ansiedad, en el resentimiento, en el odio, en el miedo, en la incertidumbre, ¿sí? Porque como bien les decía, pues ignoramos ese secreto que hay detrás de todas esas tragedias, ¿sí? En cada tragedia como nosotros las vemos, ¿sí? Por ejemplo, pues perdemos una pareja, perdemos la familia, perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestro estatus social, eh, perdemos un hijo, ¿sí? O una persona, un ser querido, o no logramos lograr nuestros objetivos, nuestras metas, pues siempre entramos en ese proceso de derrotismo, de tristeza, de abatimiento, ¿sí? Y no logramos comprender realmente el por qué nos suceden ese tipo de circunstancias a nosotros mismos, ¿sí? Y es por eso que pues muchas veces terminamos siempre como pues odiando a la divinidad, odiando a los demás, odiando incluso el vivir por lo mismo que desconocemos el verdadero secreto que tiene la vida hacia nosotros mismos, ¿sí? Alirio Niño nos dice buenas noches. Hola Alirio, pues un saludo, gracias por conectarte a la transmisión. Estamos iniciando este tema. Bueno, retomando el estudio, como les decía, pues muchos de nosotros vivimos bajo ese concepto, ¿no? De que también pues nos sentimos muy fuertes ante la vida. Eso es, digamos, un aspecto también de nuestro propio orgullo, que pues obviamente se fundamenta bajo pues muchos pensamientos, muchas ideas, y pues obviamente siempre terminamos creyéndonos fuertes, siempre por estar como dependientes de alguien, ¿sí? Digamos que nos creemos fuertes porque pues tenemos bienes materiales, tenemos dinero, tenemos a la familia, ¿sí? Tenemos a nuestro papá, a nuestra mamá, tenemos a nuestra pareja, a nuestros hijos. Eso nos hace realmente sentirnos fuertes ante la vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en algún punto de nuestra misma existencia de pronto muere nuestro padre, de pronto muere nuestra madre, de pronto muere nuestro hijo, o de pronto mi empresa, mis negocios se me caen, quedo yo en bancarrota? Pues aquí me puedo dar cuenta que soy una persona espantosamente débil, ¿sí? Y eso pues lo podemos constatar y comprobar cada uno de nosotros. Por ejemplo, pues muchos de nosotros nos sentimos orgullosos y seguros por caminar sobre la vida, pero realmente en el momento que perdemos ese ser querido, perdemos esos bienes materiales que nos dan estatus, que nos dan una posición social, en ese momento caímos derrumbados ante la vida, ¿sí? Caemos derrumbados y derrotados ante la vida, inundados en esa depresión, en ese miedo, en esa incertidumbre. Y pues bueno, es algo para reflexionar, ¿sí? Porque ciertamente todos estamos bajo estos criterios, bajo estas ideas, y la realidad es que, pues, como les decía, somos espantosamente débiles, y muchas personas igual puede que tengan el equilibrio, tanto económico, en la familia, pero en el momento que llega una enfermedad terminal o algo que, digamos, en este caso, limite nuestra existencia, en ese momento caemos totalmente derrumbados ante la vida, ¿sí? Caemos inundados en el miedo, en la angustia, en la incertidumbre, como bien les decía, y es aquí donde podemos ver frente a frente nuestra propia debilidad, ¿sí? Y pues aquí es donde a nosotros nos surge esa incógnita: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué ahora que ya lo tenía todo? ¿Por qué ahora me lo quitan? ¿Sí? Y es ahí donde uno no sabe el por qué o ignora los secretos de las tragedias de su propia vida, ¿sí?
Y bueno, para igual, muchas personas que, por ejemplo, como bien les decía, llegan a alcanzar todos esos bienes materiales, tener equilibrio en su familia, en la parte económica, incluso llegan a tener más allá de lo que, pues digamos, proyectaron en cierto punto de su existencia, realmente se dan cuenta que algo les hace falta, ¿sí? Continúan siendo infelices y en este caso, pues miserables, ¿no? Se le dice así porque, pues obviamente, tratamos de llenar esos vacíos que tenemos dentro de nosotros mismos con bienes materiales, con personas, pero no nos damos cuenta que todo realmente eso es pasajero, ¿sí? Y al ser pasajero, pues obviamente que uno queda con ese vacío existencial, y realmente uno no llega como tal a conectar con esa propia sabiduría o esa propia eh, luz que uno tiene dentro de sí mismo, ¿sí? Y bueno, eh, cuando uno está, digamos, bajo este tipo de pensamientos, de criterios, donde pues uno está abatido, está triste, ha perdido todo, ha perdido la familia, ha perdido algo y cae como pues en esos estados de depresión, de abatimiento, siempre tenemos como un cierto anhelo, ¿sí? De que algo va a cambiar, mantenemos en cierto punto el positivismo, eh, pero realmente quedamos como pues con esos anhelos de que algo va a cambiar próximamente, ¿sí? Pensamos que el hecho de que pues vaya avanzando la vida, el tiempo, las personas, las circunstancias van a empezar a cambiar, sí que todo se va a empezar a poner a nuestro favor, pero la realidad es que no, ¿sí? Hay que ser sinceros y crudos y fríos en esta verdad que pues yo les estoy diciendo acá, porque pues muchas veces pensamos que, como les decía, que todo va a mejorar, que todo va a ser más positivo más adelante, que la gente, las circunstancias se van a poner a nuestro favor, y realmente es algo pues errado y equivocado, porque entre más vayamos evolucionando, en este caso, entre más vaya pasando el tiempo, más vamos cayendo en, digamos, en más degeneración, en más maldad, y esa evolución que nosotros tenemos de concepto realmente le podemos decir que es una involución, ¿sí? ¿Por qué involución? Si ustedes se dan cuenta, eh, el mundo está en un proceso, digamos, podríamos decir, de vegetación, de autodestrucción, porque si ustedes analizan cada día más en esta vida, en este planeta, pues cada vez más encontramos más degeneración, más perversión, más maldad en los seres humanos, más homosexualismo, más lesbianismo, más codicia, ¿sí? Eh, más drogas, ¿sí? Que por ejemplo pues llevan a la autodestrucción de las personas, ¿sí? Y bueno, todo esto lo asociamos a lo que estábamos hablando hace unos momentos porque como bien les decía, muchas veces tenemos equilibrios dentro de nuestra propia vida, pero a veces por toda esa degeneración que existe dentro de nuestro planeta, o, bueno, de nuestra misma vida también, pues todo esto hace que en cierto punto todo se nos derrumbe en algún punto de nuestra vida, sean los vicios, sean los excesos, sean las circunstancias de la misma maldad de la humanidad. Sí, vemos que hay muchos asesinatos, hay muchas impunidades de muchos delitos, y realmente esa evolución que nosotros tenemos como idea, como concepto de que todo va a mejorar, eh, pues se vuelve completamente erróneo, ¿sí? Porque diariamente cada vez vemos más caos, más maldad, más perversidad, ¿sí? Si ustedes analizan de los actos que comete un ser humano a la actualidad, son demasiado perversos, ¿sí? Hay asesinatos, hay feminicidios de todo tipo, ¿sí? Eh, hay más libertinaje para degenerarse sexualmente. Y si ustedes analizan eso con digamos, las generaciones anteriores de años atrás, pues no se veía todo eso, ¿sí? Realmente, como les decía, toda esta evolución que nosotros vamos viendo podemos asociarla realmente a un proceso evolutivo, ¿sí? Donde ya estamos en un proceso de autodestrucción, ¿sí?
y analizando, por ejemplo, estas imágenes que yo les pongo acá, por ejemplo, en esos años, digamos, en esas épocas donde en las guerras se mataban con lanzas, con espadas, con flechas, ¿sí? En esas guerras por territorios, vemos que ahora la forma de matarse, de autodestruirse o de destruir una nación se ha hecho, digamos, de una manera más perversa, ¿sí? ¿Por qué más perversa? Porque, pues, si ustedes se dan cuenta, ahorita ya hay bombas atómicas, bombas de hidrógeno, que, por ejemplo, al ser arrojadas en una nación o en alguna parte de la Tierra, pues llegan a ser unos destrozos muy grandes, incluso pues matan la flora y la fauna, pues digamos una zona considerable de nuestro mismo planeta. ¿Sí? Ya esa evolución que vamos teniendo en la parte tecnológica realmente ya nos está sirviendo para autodestruirnos. Y si ustedes analizan también, por ejemplo, los teléfonos celulares y el entretenimiento, pues también cada vez digamos, nos está sirviendo para, pues en cierto modo, autodestruirnos, porque muy poco le damos uso a lo que es positivo en este caso. Dejamos de utilizar nuestras capacidades intelectuales, ¿sí? Ya todo el tiempo estamos como dependientes de la tecnología, ya no tenemos como capacidad de imaginar, de pensar, de razonar, sino que pues ya todo lo hacemos a base de los teléfonos celulares, todo el entretenimiento, los videojuegos nos tienen, digamos que pues totalmente dormidos, esclavizados, y es por eso que esto lo asociamos a una involución que está viviendo eh, el planeta, la humanidad como tal, y pues esto es para que salgamos de esos falsos conceptos, de esas ideas de que estamos en un proceso evolutivo, ¿sí? Cuando realmente a cada día que va pasando vamos buscando la manera de cómo seguir autodestruyéndonos, ¿sí? Y muchas veces pues también queremos que ese mundo cambie, ¿sí? Muchos de nosotros seguimos como con ese anhelo, esa esperanza de que nuestro planeta cambie, de que la humanidad cambie, de que nuestra nación cambie, o nuestros gobernantes, ¿no? Porque muchas veces vivimos con gobernantes que son, pues, son tiranos, son malas personas, son corruptos, entre otro tipo de situaciones que son muy comunes en todos los países y que pues como tal hacen que nuestra vida se esté, digamos, en determinado desequilibrio, bajo sufrimiento, bajo muchas limitaciones, ¿sí? Y bueno, nosotros pues siempre estamos como con ese anhelo, esa esperanza de que pues en algún momento de la vida todo eso cambie. Pero la realidad que debemos de tener en cuenta o de comprender en este caso es que la masa es la suma de los individuos. Si nosotros no buscamos ese cambio en nuestro interior, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de quitarnos esos estados de pesimismo, de odios y de resentimiento, de codicias y de envidias, pues nunca va a cambiar, digamos en este caso, la masa, o en este caso podríamos decir el entorno donde nosotros estamos nunca va a cambiar, ¿sí? Porque si los individuos que hacen parte de ese grupo, de ese espacio, no se dan la oportunidad de cambiar desde el interior de sí mismo, pues obviamente que el exterior tampoco nunca va a cambiar, al contrario, día con día va a ir empeorando y no es posible la transformación de las mismas masas de los pueblos si el individuo, si cada persona no se transforma a sí mismo. Sí, es importante tomar en cuenta que primeramente tenemos que empezar por cambiar nosotros, por quitarnos esos estados de odio, de resentimiento, por quitarnos todos esos defectos de pesimismo, para que la misma vida, pues en este caso, nos empiece a sonreír o se nos empiece a equilibrar. Debemos de empezar a quitarnos todos esos estados psicológicos, ¿sí? Y de esta manera, pues poco a poco se va dando el cambio que en cierto punto siempre hemos anhelado. Y bueno, ya entendiendo esa parte, ya habiendo explicado un poquito de lo que son la vida, las circunstancias, los conceptos que se tienen sobre la vida, ahora vamos a empezar a entender qué es un nivel de ser, ¿sí? Un nivel de ser se le conoce como un nivel moral, lo que en este caso internamente somos, que pues se pueda caracterizar a través de nuestra personalidad, cuando por ejemplo nosotros somos espléndidos o mezquinos, somos generosos o
cuando estamos en el polo de ser tacaños, si somos violentos, tiranos, apacibles, castos o lujuriosos. Sí, cada uno de nosotros pues estamos, digamos que en un nivel moral. ¿Sí? Ese nivel moral muchas veces lo traemos internamente, no siempre lo proyectamos hacia los demás, pero podríamos decir que esto le vamos a llamar un nivel de ser. ¿Sí? Y bueno, para entender esta parte tenemos que comprender que cada uno de nosotros en el nivel de ser en el que nos encontramos, ¿sí? Si por ejemplo yo soy una persona muy mezquina, muy arrogante, muy violenta, pues obviamente que yo, el estar en ese estado psicológico genera pues como tal, digamos, una vibración, ¿sí? Que en este caso genera un magnetismo que empieza a atraer a diferentes personas afines a mi propia psicología, a mi propia vibración, ¿sí? Por eso se dice que las diferentes personas que me rodean y las circunstancias, tanto agradables como desagradables de la vida, hacen parte a mi nivel de ser, a mi nivel moral que yo tengo. Como les decía, si yo soy una persona que es dependiente al alcoholismo, pues todas las circunstancias que giran en torno a mi vida, a mi destino, van a ser acordes a mi vicio, a mi dependencia al alcoholismo. Si yo soy una persona muy impulsiva, muy reaccionaria ante la ira, pues imagínense el tipo de personas que voy a empezar a traer a mi vida. Personas que les gusten los conflictos, que les guste pelear, ¿sí? Y de aquí pues ya se desprenden circunstancias pues muy fuertes para mí mismo, ¿sí? Y es aquí donde yo me puedo dar cuenta el nivel de ser que tengo internamente. Si por ejemplo pues yo soy muy lujurioso, soy muy codicioso, muy envidioso, pues imagínense también yo al estar en esos estados psicológicos, al estar generando esa vibración dentro de mí mismo, pues siempre voy a estar atrayendo ese tipo de personas afines a mi propia psicología, ¿sí? Es por eso que muchos de nosotros, pues como les decía, sufrimos de muchas circunstancias que pues en cierto modo son trágicas para nosotros mismos, nos golpean, nos tiranizan, eh, nos roban, nos quitan lo que tenemos, ¿sí? Todas estas son circunstancias que, como les digo, nos meten en esos estadios de depresión, de miedo, de incertidumbre, y como tal, pues no conocemos el por qué nos suceden este tipo de situaciones, ¿sí? Muchas veces queremos cambiar esos estados psicológicos, esos estados morales que tenemos internamente, donde pues estamos en abatimiento, en pesimismo, y la misma vida pues se encarga, digamos, como de estancarnos. Bueno, en este caso se da porque como estamos bajo esa vibración, pues esa misma vibración hace que nosotros nos mantengamos ahí, ¿sí? Digamos en este caso vegetando, como bueno, lo dice aquí en esta parte, y bueno, para entender esto de vegetar, que podríamos decirlo así, es un estado donde cada persona se deja, digamos, tragar por la propia vida, se deja hundir por esos vicios, por esas circunstancias que lo batieron, que lo dejaron triste, pues depresivo, en estado de odio y de resentimiento, pues se deja llevar y consumir por todos esos estados psicológicos y pues se queda en un estado de vegetación, ¿sí? Podríamos decirlo así, donde pues no busca ese cambio en su interior y pues deja que la vida siga, ¿sí? Para esto es importante que nosotros aprendamos y comprendamos cómo es que funciona la escalera maravillosa del ser, ¿sí? Como les decía, pues todos nosotros vivimos en una línea horizontal, ¿sí? Que se ve representada aquí del lado izquierdo. Vemos que pues nuestra vida es completamente pues lineal. Estamos sujetos a todo ese tipo de circunstancias, como bien les decía, que pues ya están escritas en nuestro destino, todo lo que vamos a ganar, todo lo que vamos a perder, tanto material como en personas, todo lo que va a suceder dentro de nuestra vida, ¿sí? Y realmente pues en esa línea horizontal de nuestra propia vida pues nos quedamos en ese estado de vegetación, nunca buscamos un cambio y si lo buscamos ese cambio siempre tratamos de buscarlo en el exterior,
¿sí? Cambiando pues circunstancias, cambiando incluso de lugares donde, por ejemplo, nos vivimos, de rodearnos de distintas personas, pero realmente ese cambio que nosotros siempre buscamos nunca va a darse, ¿sí? Porque realmente para que todo eso empiece a cambiar, todas esas circunstancias o esas personas que están cerca de nosotros, tenemos que hacer un trabajo más profundo, ¿sí? Donde, por ejemplo, pues ya tenemos que empezar a cambiar desde nuestro propio interior, ¿sí? Desde nuestro mundo interior. Y esto pues solamente lo vamos a lograr comprendiendo cómo es que funciona la línea vertical que pues ya pertenece a la escalera maravillosa del ser, ¿sí? Donde nosotros podemos subir, en este caso, un escalón para cambiar nuestra propia vida, ¿sí? Y de esta manera, pues digamos, ir subiendo esos niveles de ser, como bien les decía, y no dejar que la vida, las circunstancias, terminen tragándonos, terminen dejándonos en un estado de vegetación. Y digamos que lo más positivo y provechoso es que nosotros al ir subiendo en esos niveles de ser, vamos despertando el amor dentro de nosotros mismos, en nuestro propio interior, vamos quitándole la sabiduría a los defectos psicológicos y los vamos convirtiendo en virtudes. Si por ejemplo una persona que está sometido al alcoholismo, a las drogas, a la depresión, a la lujuria, a la codicia, ¿sí? Todos esos son defectos psicológicos que, como les digo, nos arrastran en línea horizontal y nos dejan vegetando en la vida, porque realmente nunca hay un cambio. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos subir un nivel de ser? Pues tenemos que empezar a eliminar todos esos defectos depresivos, de alcoholismo, de lujuria, de codicia, para que esos mismos defectos terminen convirtiéndose en virtudes, ¿sí? Y pues obviamente esto nos va a permitir a cierto nivel visitar o conocer otras dimensiones donde se experimenta, digamos, una felicidad que realmente no conocemos acá en el mundo físico, que muchas veces esa felicidad la asociamos a eventos externos o a cosas materiales, y pues obviamente esa comprensión la vamos a obtener en el momento en que empiecemos a eliminar todos esos defectos, todos esos yoes o en general todo el ego que cargamos en nuestro interior, que es el mismo que digamos nos tiene sometidos a esa línea horizontal, ¿sí? Porque pues todo el ego se manifiesta durante toda la vida, y pues obviamente eso es lo que nos mantiene en ese estado de vegetación. Por eso pues es muy importante eliminar ese ego, todos esos defectos, como bien pues es el ego, para que poco a poco vayamos haciéndonos pertenecientes a otras dimensiones superiores donde realmente se experimenta la felicidad, pero digamos no dependiendo de eventos o de cosas materiales como lo vivimos acá en el mundo físico, ¿sí? Y bueno, la única forma de transformar nuestra propia vida es cambiando nuestro nivel de ser, ¿sí? Lo que moralmente o internamente somos, si somos groseros, somos iracundos, somos personas que se desesperan, somos alcohólicos, somos criticones, somos lujuriosos, somos codiciosos, somos envidiosos, ¿sí? Somos muy orgullosos, ¿sí? Nos mata la depresión, o en este caso nos mata el odio, el resentimiento hacia los demás. Pues bueno, estos son, digamos, estados psicológicos o formas de ser o niveles de ser muy bajos, que obviamente a nosotros al estar vibrando en ese tipo de yoes o de defectos, pues hace que nuestra vida sea completamente pues miserable, ¿no? Y muy triste, y es por eso que pues, las personas terminan, pues digamos, como envenenadas, ¿no? Odiando incluso la misma vida. Y bueno, pues la idea acá es que ustedes aprendan y conozcan cómo es transformar nuestra vida cambiando nuestro nivel de ser, ¿sí? Lo que hace referencia a esta frase es que tenemos que eliminar todos esos estados psicológicos, todas esas manías, esas formas de ser, esa dependencia, esas circunstancias, a esas personas, a esos defectos, ¿sí? Para que de esta manera nuestra vida empiece a dar un cambio, ¿sí? Y es todo eso que yo les digo que tenemos que eliminar, tiene que ser desde dentro de nosotros mismos,
no busquemos en el exterior, cambiando circunstancias, cambiando personas, buscando información para poder cambiar nuestra vida, sino que ese trabajo lo tenemos que hacer internamente, ¿sí? Tenemos que eliminar la maldad desde dentro para que de esta manera se exteriorice hacia afuera. Y pues bueno, para que se dé este proceso tenemos que empezar a estudiar cómo subir a un nivel de ser superior, ¿sí? Un saludo para Terrenos en Venta, saludos desde Querétaro, un saludo hasta el estado de Querétaro. Y bueno, continuamos en este estudio. Primeramente, para subir a un nivel de ser superior, tenemos que identificar cuál es ese nivel de ser que tengo, cómo soy, digamos, internamente. Soy una persona que está cegada por la amargura, soy una persona que pues está cegada por la lujuria, soy una persona que pues vive en función de la codicia, ¿sí? Todo eso, lo que realmente soy, ese es mi nivel de ser, ¿sí? ¿Qué estoy atrayendo? Con este tipo de preguntas, que esta es como la pregunta clave, ¿qué estoy atrayendo? ¿Sí? Me voy a dar cuenta cuál es mi nivel de ser, ¿sí? Porque muchas veces uno en su misma ignorancia no sabe qué nivel de ser tiene, ¿sí? Pero como bien les decía, cada defecto psicológico que traemos dentro de nosotros mismos genera una vibración, ¿sí? Que se genera o que trabaja, se activa como un imán que atrae a determinadas personas o circunstancias, ¿sí? Por eso acá es importante hacerse esa pregunta a sí mismo, ¿qué estoy atrayendo? ¿Sí? De pronto estoy atrayendo a personas codiciosas, envidiosas, que sacan provecho de los demás, de pronto estoy atrayendo a personas lujuriosas, a personas con vicios, ¿sí? Todo eso que yo estoy atrayendo es lo que yo internamente soy, ¿sí? Y bueno, como les decía, para darse cuenta de esto es importante pasar a hacer un ejercicio para identificar mi nivel de ser. Todos y cada uno de nosotros tenemos pues familia, tenemos amigos, tenemos hijos, tenemos padres, todo. Y si ustedes hacen este trabajo, este pequeño ejercicio, se van a dar cuenta que siempre estamos como apegados a cierto tipo de personas, ¿sí? Como que pues siempre nos sentimos como más identificados, más conectados con ciertas personas, ¿sí? Por ejemplo, pues podemos estar más conectados con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con ciertos amigos, eh, con nuestra pareja, ¿sí? Y bueno, una vez identificando, digamos, esas personas, eh, tengo que ver en esas personas, digamos, qué defectos psicológicos son los que más tienen, ¿sí? En este caso, para yo poder identificar mi propio nivel de ser. En este caso, como les decía, pues es importante escoger como tal, pues unas 2, 4, 5, 6 personas, las que ustedes frecuenten más durante el día y empiecen a hacer este trabajo, ¿sí? Y bueno, ya una vez escogiendo, digamos, esas 4 o 5 personas con las que comúnmente frecuentan o conviven, es importante ver y analizar qué defectos manipulan más a esa persona. Si de pronto pues me la paso mucho tiempo con mi hermana, por ejemplo, veo que mi hermana pues la domina la pereza, es en cierto modo mentirosa de repente, es una persona muy pesimista que todo el tiempo pone pesimismo ante todo. De pronto veo que convivo también con mi madre, veo que mi madre es melancólica, es un poco ventajosa, es pesimista también. Y bueno, aquí es donde yo ya voy viendo qué defectos psicológicos son los que más cargan, ¿sí? O que más lo manipulan. De pronto veo que pues a mi mejor amigo también es muy perezoso, de pronto es como pues un poco adúltero, anda engañándole a su pareja y también pues es muy pesimista, ¿sí? Si ustedes analizan, por ejemplo, en este ejercicio que yo les estoy poniendo acá, se pueden dar cuenta que se repite el defecto de la pereza, ¿sí? En este caso, pues 2 veces, ¿sí? Y vemos que el defecto pesimista se repite 3 ocasiones, ¿sí? En este caso, el defecto que más se repite en esas personas con las que frecuentamos y convivimos más
ese defecto que cargan más en su interior, si son criticones, son lujuriosos, son codiciosos, son envidiosos, que todo el tiempo están volteando a ver al otro que tiene, criticándolo, pues vemos que son personas pues envidiosas, ¿sí? Si de pronto yo veo que pues toda la gente con la que yo convivo son dependientes a los vicios, al cigarrillo, al alcoholismo, pues aquí es donde ya puedo identificar qué nivel de ser tengo, ¿sí? Porque pues obviamente al yo traer ese defecto psicológico montado dentro de mí, pues genero esa vibración que empieza a atraer ese tipo de personas, ¿sí? Afines a mi propia psicología, ¿sí? Aquí es donde ya me voy dando cuenta qué nivel de ser tengo, ¿sí? Como bien les puedo decir, todos estamos en algún defecto psicológico siendo manipulados y este ejercicio pues les va a ayudar a identificar su mismo nivel de ser, ¿sí? Ahora el segundo paso y más importante de todos los que pues vamos a hablar es tener el ánimo y el anhelo de querer cambiar, ¿sí? De querer cambiar y transformar esa vida que tenemos, ¿sí? Porque muchas veces lo único que hacemos es pasarnos quejando por todas esas situaciones que tenemos, estamos viendo lo que nos sucede, que estamos pues bajo esa esclavitud, esos niveles de ser bajos, y siempre, como les digo, buscamos cambiar, pero siempre a donde vamos encontramos personas o circunstancias afines a nuestra propia psicología y pues al lugar que vayamos siempre vamos a encontrarnos con lo mismo, ¿sí? Es por eso que, como bien les decía, hay personas que siempre buscan el querer cambiar de una forma total y radical, pero pues no encuentran o no saben cómo. Y una vez pues ya llegando acá, digamos, estos estudios, y si se tiene ese ánimo, ese anhelo verdadero de querer cambiar la vida que se tiene, pues se tiene que hacer como tal este estudio, ¿sí? Tenemos que pasar a ver, a reconocer todo ese nivel de ser que traemos actualmente, ver a profundidad qué defectos psicológicos nos están manipulando, si nos están, en este caso, haciendo atraer determinadas circunstancias o personas, y pues obviamente ese mismo ánimo de querer cambiar va a hacer que nosotros eliminemos esos defectos psicológicos para cambiar esas circunstancias y también esas personas que pues comúnmente estamos atrayendo, ¿sí? Y vean, pues aquí vamos a estudiar lo que es el punto crítico de cómo es que se maneja pues esta escalera maravillosa del ser, ¿sí? Para que cada uno de ustedes vea o estudie o aprenda en este caso cómo eliminar esos defectos psicológicos que digamos nos tienen estancados eh, pues en esas circunstancias o en esas situaciones que pasamos, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a explicar esta parte, vamos a ver una pregunta que tenemos acá de Alidio. Dice, digo esto porque conozco personas neutrales, medio humildes, colaboradoras, pero están tratando de mediando con toda clase de personas. Gracias. Mira, pues esa neutralidad de la que tú me hablas, Alirio, pues obviamente uno pues la va comprendiendo y entendiendo en la manera de, o en la forma, en el proceso en que nosotros vamos trabajando la muerte psicológica, ¿sí? Porque pues vamos conociendo de todo tipo de personas, ¿sí? Hay personas que pues son, como bien tú lo dices, neutrales, son pues medio humildes, medio colaboradoras, eh, y pues hay que aprender a tratar con todo este tipo de personas, ¿no? Igual pues ellos tratan de aprender de nosotros porque como tal no siempre estamos en su nivel de ser de ellos y pues son personas que pues en cierto modo, en cierto punto tienen digamos tolerancia por nuestra misma forma de ser, ¿sí? Digamos que ese sería pues como un aporte, ¿no? Que lo veo más también pues sí como un aporte que como una pregunta.
Pero bueno, pues ya entendiendo esta parte, vamos a continuar con la explicación de cómo tener en claridad el punto crítico, que en este caso sería el instante, para cambiar nuestro nivel de ser, ¿sí? Y bueno, para esto, como les decía, todos y cada uno de nosotros vivimos en esta línea horizontal, ¿sí? Donde en cada instante y segundo de nuestra vida pasan sucesos, pasan personas que como tal pues hacen que nuestra vida, digamos, esté en cierto desequilibrio. ¿Por qué digo que en desequilibrio? Porque pues aquí es donde todos los defectos psicológicos se nos van manifestando. Se manifiestan defectos de la crítica, defectos de la ira, defectos de la codicia, de la lujuria, de la envidia, del mismo orgullo. Y siempre vamos en esa línea horizontal, ¿sí? Caminando de forma lineal, dejando que la vida nos esté tragando paso a paso, ¿sí? Y tenemos la línea vertical, que esta ya se asocia a la escalera del nivel de ser, ¿sí? Que está en la misma línea vertical. Y para que nosotros podamos subir un nivel de ser, es importante conocer ese punto crítico que se manifiesta en el instante, en el aquí y en el ahora, ¿sí? En ese aquí y en ese ahora que estamos viviendo en este mismo instante, nosotros podemos autoobservar, ver hacia adentro de nosotros mismos cuál es el defecto psicológico que nos está haciendo sufrir. De pronto pueda que sea un vicio, alguna manía, algún defecto de la crítica, algún defecto del pesimismo. Eso nosotros lo podemos autoobservar en el momento en que nosotros nos mantenemos en el instante, ¿sí? En ese instante podemos practicar la autoobservación y ver cómo ese defecto psicológico que me está haciendo ser pesimista, que me está haciendo ser arrogante, lujurioso, codicioso, si yo lo autoobservo, acá es donde vamos a practicar algo que hemos venido estudiando en todas las conferencias, que es la muerte psicológica, ¿sí? En ese instante que se manifiesta la codicia, donde se manifiestan esos pensamientos de codicia, de querer obtener más, ¿sí? Donde no estamos, digamos, contentos con lo que tenemos, sino que siempre estamos como con esa ansiedad de querer tener más. En ese momento podemos autoobservar nuestra codicia, en ese instante de autoobservación, al ver ese efecto psicológico. Recuerden que uno tiene que pasar a lo que es la petición de, digamos en este caso, eh, pedir a nuestra Madre Divina, elimíname este defecto codicioso, ¿sí? Ese defecto que no vive feliz, como que tiene, que todo el tiempo está viendo al de al lado, que si tiene, que si no tiene, donde ya vemos manifestada la envidia. En ese momento que uno siente envidia, siente enojo, siente coraje porque el otro tiene y porque él no, ahí es donde podemos ver nuestra infelicidad, en ese preciso instante, ¿sí? En el aquí y en el ahora yo puedo ver que siento enojo. ¿Por qué? Porque mi vecino, mi hermano tiene un carro nuevo, de pronto puede que tenga una novia bonita, ¿sí? Pueda sonar hasta un poco, pues, fuera de lo común, chistoso, como ustedes lo pueden interpretar, pero hasta esas cositas mínimas nos generan infelicidad, ¿sí? En ese preciso instante es donde tenemos que practicar la muerte psicológica. Madre Divina, elimíname este defecto que siente envidia, elimíname este defecto que siente crítica. ¿Y qué creen que sucede aquí? Pues sucede un proceso mágico, porque de caminar en esa línea horizontal de nuestra propia vida, que es donde pues se manifiesta todo el ego, todos esos defectos psicológicos, en ese preciso instante donde yo me encuentro y elimino ese defecto psicológico, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico, yo subo un escalón en esa misma escalera maravillosa del ser, ¿sí? ¿Sí? Subo un peldaño, podríamos decirlo así, y mi vida empieza a cambiar, ¿sí? Ya no empiezo a sentirme incómodo, infeliz con la vida que tengo, ya no vivo bajo esa depresión, bajo esa crítica, y aquí es donde uno poco a poco va experimentando cómo es que ese nivel de ser empieza a cambiar.
lo vamos a ver reflejado en las personas que atraemos, en las circunstancias que se manifiestan en nuestro diario vivir, y es aquí donde nosotros ya podemos experimentar que la muerte psicológica cambia nuestros niveles de ser. Si por ejemplo yo soy una persona que es muy iracunda, muy criticona, muy eh, escandalosa, que todo el tiempo está buscándose problemas, pues si yo sigo que ese defecto se siga manipulando durante toda mi existencia, durante toda mi vida, y no aprendo a autoobservarme de instante en instante, en el aquí y en el ahora, pues voy a seguir caminando de forma lineal, ¿sí? Siguiendo sometido a esa vida mecánica de sufrimiento que constantemente pues me somete. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a practicar la muerte psicológica? ¿Sí? Ya no soy tan escandaloso, ya no soy tan iracundo, o en esos momentos precisos donde esos defectos me quieren manipular, se quieren apoderar de mi máquina humana, yo los autoobservo, me niego y los elimino. Madre divina, elimíname este defecto psicológico escandaloso, peleonero. Pues en ese momento, podríamos decirlo así, quito de mi vida o elimino, en este caso de dentro de mí mismo, ese defecto que pues ya como tal tenía eh, circunstancias que vivir todavía en mi vida o en mi línea horizontal, ¿sí? Yo ya subo un peldaño en esa escalera maravillosa del ser y al subir, les repito, pues ya las circunstancias y las personas empiezan a cambiar, ¿sí? Empiezo a tener un cierto equilibrio dentro de mi propia vida. Y una vez pues ya teniendo entendido este punto crítico, que es importante ponerlo en práctica en el momento que nosotros nos anclamos al instante, ¿sí? Viviendo en el aquí y en el ahora, practicando la autoobservación, vamos a poder ver todos esos defectos psicológicos que nos tienen en ese estado, digamos, de vegetación eh, que se mueve en nuestra línea horizontal, en nuestra propia vida, ¿sí? Por eso es importante que ustedes aprendan a ver de instante en instante cada defecto psicológico que los tiene manipulados, para que de esta forma poco a poco vayan subiendo en su nivel de ser. Y ustedes mismos lo van a ir viendo, que como bien les decía, van a empezar a traer otro tipo de personas, otro tipo de circunstancias, y pues va a ser algo muy favorable para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, ya entendido esta parte, ahora vamos a entender y a estudiar lo que son los niveles de ser espirituales, que podríamos decirlo así, esto ya hace referencia al trabajo que uno hace en el trabajo del nacimiento espiritual. Cuando nosotros ya empezamos a condensar la energía creadora sexual, bueno, para que empecemos a condensar correctamente esa energía creadora sexual, es importante practicar la muerte psicológica, digamos, de una forma muy seguida, ¿sí? Digamos, de instante en instante, para que esa misma esencia que se libera, esa misma, va a resultar una comprensión, ¿sí? Una sabiduría que se va a liberar de cada defecto que en este caso nosotros eliminamos, y al empezar a condensar esa misma energía, esa misma esencia que se libera, se va a ir pegando, se va a ir fusionando en la medida de nuestra columna vertebral, vértebra por vértebra, ¿sí? Y esto va a hacer que pues nuestro nivel de ser sea, digamos, pues más alto, ¿sí? Y pues bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, y obviamente pues lo vamos a ir pues desarrollando en el momento en que nosotros tengamos una disciplina fuerte sobre la muerte psicológica, ¿sí? Obviamente para que tengamos como tal ese derecho o ese privilegio de practicar el nacimiento espiritual, y de esta forma pues ya al practicar, en este caso pues digamos los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Porque pues tenemos que aprender a morir, eliminar todo el ego, todos esos defectos que se manifiestan en toda nuestra existencia. Tenemos que aprender a trabajar sobre el sacrificio por la humanidad, que como bien les decía, es el que nos va a ayudar a despertar el amor en nuestro interior, y pues obviamente va a ser como el motor, el impulso, el combustible que vamos a tener para poder trabajar sobre el nacimiento espiritual, ¿sí? El que va a hacer
digamos, el detonante para que esa energía, esa esencia, vaya fusionándose dentro de nuestra columna vertebral. Y de esta manera nuestro nivel de ser espiritual pues vaya creciendo de una forma, pues digamos, más acelerada. Y bueno, ya teniendo en cuenta este punto, es importante mencionar o comprender o advertirle a los demás que no deben de caer en lo que es la crítica, ¿sí? Porque la crítica, el defecto de la crítica, hace que nosotros bajemos rápidamente en esa escalera maravillosa del ser. Si nosotros pues ya subimos 2, 3 escaloncitos de nuestras comprensiones que tenemos sobre la eliminación del ego, y pues si empezamos a criticar a los demás, ¿sí? A señalar a los demás por sus errores, en ese momento en que nosotros criticamos, señalamos a los demás, estamos dando a saber que no hemos comprendido como tal el defecto psicológico que se está manifestando, ¿sí? Digamos en esa persona. Y al estar en ese polo de la crítica, pues obviamente que se activa lo que es la ley del karma, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta porque en ese momento en que criticamos, esa ley del karma se activa y lo que va a suceder es que a nosotros nos van a poner en esa misma circunstancia, en ese mismo evento que esa persona vive o en ese estado psicológico que esa persona manifiesta, para que de esta manera nosotros logremos comprender o sacar la sabiduría de esa misma circunstancia. ¿Sí? Es por eso que pues es importante no criticar, y como bien les decía, si nosotros criticamos es porque no tenemos la sabiduría, la comprensión total del mismo defecto psicológico, y eso pues hace que de inmediato bajemos en esa escalera maravillosa del ser. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de instante en instante la autoobservación bien firme para eliminar esos defectos psicológicos. Y si queremos criticar, en ese momento, pues Madre Divina, elimíname este defecto que quiere criticar para que de esta manera pues no termine bajando. Porque una vez bajando, pues nos va a costar, digamos, un poco más de trabajo volver a subir, ¿sí? Y bueno, pues esto es algo que pues a nadie le conviene en este caso, porque pues es como eh, pues tirar el trabajo que ya hemos hecho, ¿sí? Nos va a tomar esa ley del karma y pues nos van a empezar a ocurrir situaciones similares a las que vemos en los demás exteriormente, y por eso es importante que en esos momentos que queremos criticar, señalar a los demás por sus errores, igual tener en cuenta la muerte psicológica. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico y no me dejo identificar por ese tipo de circunstancias, de situación que vive una persona. Y bueno, de esta manera no voy a caer, digamos, en esa bajada de escalones. Pues obviamente acá también es importante mencionarles que la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia va a hacer que nuestro trabajo sea más acelerado en la subida de esa escalera maravillosa del ser. La base, como bien les decía, para ascender, para subir arriba, es importante practicar la muerte psicológica, porque si no eliminamos el ego, esos mismos estados psicológicos, como bien les decía, de pesimismo, de codicia, de lujuria, de envidia, que como tal nos mantienen ahí estancados, 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 si no eliminamos esos defectos, esa pesadez interior, pues nunca vamos a poder subir. Todo el tiempo vamos a estar atrayendo ese tipo de personas, ese tipo de circunstancias, y es por eso que tenemos que sí o sí trabajar la muerte psicológica, ¿sí? Robarle la esencia, la sabiduría, la luz a cada defecto psicológico, y con el sacrificio por la humanidad, que en este caso es el impulso, ¿sí? La energía que vamos a recibir internamente, también nos va a ayudar en el proceso de lo que es la autoobservación, porque muchas veces a raíz del mismo karma que tenemos por estar criticando, por estar cometiendo error tras error, se nos dificulta lo que es la parte de la autoobservación, ¿sí? Para ver todo el ego, los defectos psicológicos, y cuando nosotros empezamos a sacrificarnos por la humanidad, empezamos a tener ese mérito, ¿sí? Ese mérito, ese dharma, que en este caso se ve reflejado en la autoobservación. Podemos eliminar más a profundidad cada estado psicológico,
cada defecto que nos esté, digamos, manteniendo, sí, digamos, estancados, ¿sí? Y también pues ese sacrificio por la humanidad nos va a dar el mérito para que esa energía que como tal ya se liberó empiece a condensarse a través de la columna vertebral, ¿sí? Ya esto es en el proceso del nacimiento espiritual. Y de esta manera el ascenso de nuestro nivel de ser pues se va a ir aumentando de una forma más acelerada. ¿Sí? Es por eso que se mencionan los tres factores de la revolución de la conciencia. No podemos dejar ninguno de lado, tienen que ser los tres a la par para que el trabajo se vaya viendo reflejado en nuestras mismas circunstancias, ¿no? Porque pues es ahí donde vamos a ver la comprobación de esta conferencia, donde ya ese tipo de personas que comúnmente estábamos atrayendo ya no se van a manifestar, donde esos estados psicológicos también pues ya no van a ser parte de nuestra vida y poco a poco van a ir empezando a ver cómo las circunstancias se van a ir empezando, digamos, a favorecer hacia ustedes mismos, ¿sí? Pero bueno, todo esto queda a comprobación en el momento en que ustedes inicien con su propia práctica, ¿sí? Sobre los mismos tres factores de la revolución de la conciencia, y pues es importante que también entren en lo que es una rebeldía psicológica, ¿sí? Una rebeldía psicológica hace referencia a la recordación de sí mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que diariamente vamos a agudizar esa autoobservación para no terminar identificándonos con los problemas de la vida, ¿sí? Porque pues muchas veces en circunstancias difíciles de la vida, como bien les decía, en esos momentos que perdemos familiares, perdemos bienes materiales, perdemos estatus, perdemos la salud, es aquí donde pues terminamos como tal, digamos, flaqueando, ¿sí? Donde ya terminamos identificándonos ante la vida, donde ya viene pues esos procesos psicológicos donde pues uno está abatido, está triste, está melancólico, está resentido, y si nosotros pues dejamos que esos defectos psicológicos nos arrastren, nos manipulen, pues todo el tiempo vamos a estar en ese proceso de estancamiento. Por eso es importante activar esa rebeldía psicológica a través de la autoobservación, identificar esos estados psicológicos que hacen parte del ego y eliminarlos. Madre Divina, elimíname esta tristeza, esta ansiedad, esta depresión, este estado de abatimiento, ¿sí? Esta melancolía. Madre Divina, elimíname este defecto, ¿sí? Y de esta manera, como bien les decía, vamos a liberar la esencia, la conciencia y la sabiduría, la luz, la fuerza que tenía atrapada cada defecto psicológico. Por eso es que de esas peores situaciones, de esas circunstancias que nosotros las vemos como tristes, son las mejores oportunidades que en este caso nuestro ser o la divinidad nos da para que nosotros logremos extraer mucho más fuerza, mucho más equilibrio, mucho más comprensión. Y de esta manera pues caemos en cuenta, ya obviamente eliminando todos estos detalles, que todo es completamente pasajero, ¿sí? Que todas esas pérdidas, todo eso a lo que nosotros nos apegamos, pues es totalmente pasajero. Tanto las personas, las circunstancias, los bienes materiales, todo es pasajero, ¿sí? Y es aquí donde nosotros, pues, entramos en otro nivel de ser, en otro estado de conciencia, ¿sí? Donde pues ya nos desapegamos de muchas cosas, tanto de lo material como de las personas, ¿sí? Y poco a poco pues vamos agudizando la transformación en esas reacciones mecánicas que a cada instante de nuestra vida se manifiestan, ¿sí? Vamos haciendo confrontaciones lógicas hacia adentro de nosotros mismos, entrando en procesos de autorreflexión, ¿sí? Donde uno mismo va analizando, bueno, ¿por qué estos defectos me manipulan? ¿Sí? ¿Por qué pienso de esta forma tan pesimista? ¿Por qué soy esclavo a los vicios? ¿Sí? Aquí es donde uno ya empieza a analizarse a sí mismo, ¿no? ¿Por qué esos defectos lo manipulan? Y obviamente, pues ya en esa misma autorreflexión, uno empieza a practicar la muerte psicológica y empieza a tener como tal esa comunicación íntima con su propio ser, ¿sí? Empieza a cambiar ese nivel de ser, empieza a cambiar nuestra propia vida, las circunstancias, y pues como bien les decía, ese es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en esa rebeldía psicológica para que pues nuestros niveles de ser vayan cambiando, digamos, de una forma pues muy drástica. Y bueno, pues con esto dejamos por terminado el tema del día de hoy.
Y pues dejamos el tema concluido con una frase que pues tiene mucha sabiduría eh, para darnos, que pues dice, va de la siguiente forma: antes de quejarte de cada cosa que experimentes en ti y en tu mundo, recuerda que vienen para que te las quites, para que las transmutes. Y era lo que yo bien les decía: todas esas circunstancias que nosotros vemos como negativas, esas pérdidas de nuestra pareja, de bienes materiales, de nuestros trabajos, ¿sí? De todo eso que nosotros sentimos un inmenso miedo de perder, ¿sí? Es para que nosotros logremos extraer la fuerza que está atrapada ahí, ¿sí? La fuerza y la sabiduría, ¿sí? Tener cuidado de no fijar la atención en aquellas cosas de las cuales te quieres limpiar, ¿sí? No caer en crítica es lo que nos quiere decir esta parte, porque si caemos en crítica, pues vamos a tener que bajar en ese mismo nivel de ser, ¿sí? Para que logremos comprender, digamos, al 100% ese mismo defecto o ese mismo estado psicológico, tenemos que bajar de nuevo, ¿sí? Por eso es importante tener cuidado en no fijar esa atención en aquellas cosas de las cuales nos queremos limpiar. Y bueno, pues ese es el estudio del día de hoy, compañeros. Espero pues haya quedado claro, haya quedado comprendido, y pues que quede más que nada a forma de estudio, ¿no? Porque pues la idea es que ustedes empiecen a practicar de instante en instante, que es el punto crítico que yo les decía, la muerte psicológica, ¿sí? Porque en cada instante se nos manifiesta esa crítica, esos estados de pesimismo, esos estados de odio, de resentimiento, de frustración, ¿sí? Por todas esas circunstancias que vivimos sobre la vida, claramente, ¿sí? Todo eso es lo que nos hace entrar en esos estados psicológicos, en el punto crítico que es el instante, ¿sí? El aquí y el ahora, es donde podemos ver el defecto, su manifestación dentro de nosotros mismos. Ustedes pueden verlo acá. En ese momento, si nosotros decidimos entregarnos a la tristeza, a la frustración, al odio, al resentimiento, pues seguimos en esa línea horizontal, ¿sí? No tenemos, digamos, capacidad para poder subir, a menos que practiquemos la muerte psicológica, que es donde ya no nos dejamos identificar por esos defectos. Practicamos la muerte psicológica, autoobservándolo: madre mía, eliminando este defecto psicológico. En ese preciso instante subo una escalera eh, en mi nivel de ser, ¿sí? Y como bien les decía, todo esto queda a práctica, y espero no quede tanto a teoría, porque pues de nada sirve que lo teoricemos si no lo practicamos, pues nunca vamos a ver esos cambios definitivos en nuestra propia vida, ¿sí? Y bueno, pues esa es la conferencia del día de hoy, compañeros. Parece que pues no tenemos aclaraciones ni preguntas ni aportes, y pues bueno, dejamos hasta aquí. El día de mañana estaremos continuando con nuestro ciclo de conferencias, mañana viernes, y de ahí pues nos varíamos hasta el día lunes. Y bueno, pues que tengan una excelente noche para todos. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.